Welcome to another broadcast from Victory Church Odessa with Gian, Tracy, and all the wonderful church members. Today, you will listen to the Word of God, wonderful worship and praise music, and a practical application from Scripture for your daily life. Our goal is to exalt the name of our Lord Jesus and to encourage you to develop more faith as you reflect on the Bible. We hope you will enjoy this program. Now let me introduce you to our pastor, Gian. Evangelios paralelos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estudio bíblico con Gian en Victory Church. Bienvenido, querido amigo, querida amiga, a nuestro primer episodio de la serie de Evangelios paralelos. Y te invito para que continúes viendo y conectándote con nosotros a través de todos los canales disponibles y por supuesto a través de nuestra radio Victory Radio. Y desde Odessa, Texas, te agradezco que estés aquí con nosotros y sin más, vamos a ir al estudio de la palabra del Señor. Estudiar los evangelios paralelos es una cosa un poco difícil, pero no es imposible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar secciones de los 4 evangelios y vamos a estudiar qué es lo que cada evangelio describe. Vas a encontrar que hay algunas cosas que están en algunos de los evangelios, pero no están en los otros, y viceversa. Y también vamos a encontrar que hay secciones que son ampliamente discutidas en unos evangelios y no lo están en los otros. Así es que vamos a iniciar y la primera cosa que vamos a ver es, como tú puedes ver en la pantalla, están listados como columnas los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mientras que como filas tú vas a ver los tópicos o temas. Entonces, por ejemplo, cada uno de los autores presenta un prólogo que es diferente. Es decir, la forma en que inician su escrito. Mateo solo escribe un verso. Marcos, lo mismo. Lucas escribe un poco más, pero Juan amplía su presentación. Leamos qué es lo que cada uno de ellos escribe. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 1:1. Esto es lo que Mateo dice. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es su introducción. Marcos dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas escribe un poco más y él dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Sin embargo, Juan presenta una introducción un poco más amplia. Su prólogo tiene varios versos y vamos a leerlos. Desde el verso 1 en adelante al 5 acá dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Verso 10 al 13. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Verso 16, 18. De su plenitud hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, y mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Como te das cuenta, la introducción o prólogo son muy distintos de cada uno de los cuatro. ¿Y a qué se debe esto? Pues eso es precisamente lo que queremos estudiar. Empecemos con Mateo. Mateo no es una persona que viene de una historia de religión o algo parecido, sino que al contrario era un hombre que se dedicaba a cobrar impuestos. Y muchos dudan de su integridad y de hecho piensan que él también estaba corrupto, ¿verdad? Él es un discípulo directo del Señor Jesucristo y como tú sabes, él fue transformado por el testimonio del Señor Jesús, sus palabras, sus enseñanzas, de los milagros que hizo. Mateo vio y fue testigo directo de las cosas que el Señor Jesucristo hizo, los milagros y por supuesto su obra redentora. Todo lo vio él. Él es un discípulo directo y su punto de vista es un punto de vista que no se puede ni discutir porque él lo vio, lo presenció, ¿entiendes? Mientras que Marcos, por ejemplo, es un discípulo que es segunda generación, digámoslo así, de esta manera. Marcos no fue formado directamente por el Señor Jesús, sino que fue segunda generación de discípulo. Muchos hablan de las influencias de Pedro y Pablo en las doctrinas que Marco empezó a aprender y de hecho hay otros que estuvieron involucrados en el proceso de capacitación que Marcos recibió. Pero te puedo decir que él tomó esas enseñanzas y las empezó a compilar una a una. Y algo similar le pasó a Lucas, que tampoco era un discípulo de primera mano. Él fue una segunda generación de discípulo también. Él no estuvo a los pies del Señor Jesucristo recibiendo instrucción directa. No hay ninguna base para pensar eso, sino más bien sabemos que él fue una persona influenciada por todos los demás apóstoles. Y de hecho hay un nombre que aparece aquí en su escrito, Teófilo, quien parece ser que contrató a Lucas para hacer este trabajo. La profesión de Lucas era ser médico y como tal era una persona muy cuidadosa de los detalles y quería tener una compilación y recopilación de información muy, muy precisa. Y a eso se debe que cuando él hace su presentación, su prólogo es un poquito más amplio, ¿verdad? Él explica un poco más. Mientras que Juan es totalmente diferente de todos ellos y de hecho los estudiosos bíblicos consideran que el Evangelio de Juan fue escrito mucho después que los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Parece ser que fueron escritos inicialmente y Juan es un discípulo directo del Señor y aún más, él era parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Es decir, él sí estuvo, pero muy, muy de cerca, conociendo todos los detalles de la vida del Señor Jesús, su ministerio y todo lo demás. Juan, una persona con una gran sensibilidad espiritual y presenta un punto de vista también muy único de cómo él percibió la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Su prólogo o introducción es más profunda, como tú leíste, ¿verdad? Da verdades, da conceptos, pero al mismo tiempo nos invita así de entrada a continuar leyendo, que es lo que vamos a hacer. Una de las cosas que es importante al estudiar los evangelios paralelos es comprender que no solamente los evangelios, pero todos los libros de la Biblia están canonizados por la Iglesia. En el siglo III,
fueron evaluados por un concilio de iglesia que en ese momento establecieron cuáles eran los libros que debían estar inscritos en la Biblia cristiana. Y hoy que leemos estos escritos, incluso en una forma digital, podemos estar totalmente seguros por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón y también por las pruebas inefables de todos los estudiosos que las palabras que están escritas, así como los versos, párrafos, los capítulos completos y todos los libros al final son la palabra del Señor. Y esto es el inicio de lo que vamos a ir estudiando. Así es que ahora vamos a dirigirnos a la segunda sección de los evangelios, y es una sección que, como tú puedes dar cuenta, no está incluida en los evangelios de Mateo, Marcos ni el evangelio. Es decir, la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. La de Juan, su testimonio y lo que pasó, lo vamos a encontrar en los demás evangelios, pero esta sección de la promesa de que Juan habría de nacer únicamente está descrita en el evangelio de Lucas. Así es que vamos de lleno a esta lectura. Dice a partir del verso 5. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Verso 8 al 10. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó su suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Versos 11 al 15. En esto un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Versos 18 en adelante. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Verso 19. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Versos 22 en adelante. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha demostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Hermoso pasaje que nos habla de una promesa de alguien que iba a ser el que abría la puerta para la venida de nuestro Señor Jesús. Así es que, como te das cuenta, esta primer episodio, primera lección que estamos estudiando juntos, nos muestra que
aun cuando los 4 evangelios cuentan la vida y testimonio y todo lo que vamos a seguir leyendo acerca del Señor Jesucristo, no necesariamente todo está incluido en todos los evangelios. Y hay secciones que son muy interesantes cómo las presentan cada evangelio. Hoy estamos solo al principio, solo te presento el prólogo o introducción de los 4 evangelios y esta primera sección de la promesa del nacimiento de Juan el Bautista. Por supuesto, vamos a seguir estudiando mucho más acerca de esto, pero te doy la más cordial bienvenida a esta serie. Este fue el episodio número 1, Evangelios Paralelos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Conéctate con cada uno de los canales en donde tú puedes seguir viendo y escuchando lo que aquí estamos transmitiendo. Y por supuesto, cuando puedas, conéctate con nuestra radio Victory Radio, para que puedas también escuchar otros programas y la música y las alabanzas a nuestro Señor. Gracias por estar aquí conmigo y te veré la próxima semana. Que tengas un feliz resto de tu día. Baby, let's see if you can do this. Yes, search app, Gion TV. You got this, honey? It's on. That's right. Man, you're a genius. Old people get so happy with something so simple. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Thank you for investing time with Victory Church Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info@vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.